Y lo vamos a hacer directamente desde Madrid. Queremos conocer lo que está ocurriendo en esa reunión que mantiene hoy la ministra de Sanidad con las diferentes comunidades. Sobre la mesa, Virginia, ese estatuto marco de los trabajadores sanitarios que, como nos adelantabas, tiene puntos que están generando controversia y algunas comunidades se están posicionando frontalmente. Regula ese estatuto las relaciones laborales de los profesionales del sistema sanitario y los puntos que más controversia están generando tienen que ver sobre todo con el tema de la exclusividad, de que tanto los jefes de servicio como los mandos intermedios tengan dedicación exclusiva para la sanidad pública y no puedan ejercer a la vez en la sanidad privada, o el tema de los médicos jóvenes que una vez que acaben su residencia, según lo dispusiera cada comunidad autónoma, tendrían que estar obligatoriamente y únicamente en la sanidad pública durante 5 años. Se debaten también otros temas como los horarios o la duración de las guardias, pero el punto de conflicto ha venido aquí y ahí, de hecho, es donde pone límite el Gobierno de Aragón. Lo expresaba así el consejero José Luis Bancalero. Bien, para nosotros es una línea roja el tema de la exclusividad. De hecho, en Aragón ya la eliminamos para jefes de servicio y jefes de sección, no para directivos. Es decir, nosotros lo que queremos es tener y poder contar con todos los profesionales dentro del sistema sanitario, ejerzan su labor dentro o fuera de la sanidad pública, porque estamos con un alto déficit de profesionales. Que forma parte de esa negociación dentro de este estatuto marco, que sería esa ley básica que marca en este caso el estatuto de los sanitarios. Vamos a ver cuáles son las principales claves que han trascendido de este estatuto y cuáles son esos puntos primeros o más importantes de negociación. Uno de ellos es esa consideración de autoridad pública. Esto quiere decir que el personal sanitario pasaría a ser considerado autoridad pública para así dotarle de mayor seguridad a los profesionales para luchar contra las agresiones a sanitarios que tantas ocasiones hemos hablado. También otro de los puntos clave es que los primeros 5 años, una vez que se convierten en sanitarios, en profesionales del sector, sean en la sanidad pública estrictamente. Esto sería una cuestión a determinar por parte de cada comunidad autónoma. También otro de los puntos claves está en limitar las horas de guardia a un máximo de 17 horas de guardia, y otro de los puntos también decisivos, escuchábamos como en este caso decía el consejero de Sanidad de Gobierno de Aragón, que era esa línea roja, es en este caso la exclusividad por parte principalmente de mandos altos a dedicarse exclusivamente a la sanidad pública o a la privada, no poder estar en las dos. Por eso se marcaría un complemento de exclusividad que se le daría a esos altos mandos sanitarios para que ejercieran únicamente en la sanidad pública. Estos son algunos de los puntos clave. Muchísimas gracias, Nerea. Y ese último punto, además, es el que señalaba Bancalero, esa exclusividad para no poder compatibilizar el trabajo en la sanidad pública y en la privada para los altos cargos es algo realmente que no es nuevo. Ese debate, Genoveva, es algo que suele estar sobre la mesa. Es un debate que ha vuelto con los años y es como el Guadiana, unas veces es que sí y otras veces es que no. Yo creo que en este planteamiento hay dos posiciones que son las de la ministra, que habla desde la teoría, y otra que es la del consejero, de consejeros como el de Aragón, que hablan desde la realidad y las dificultades para dar respuesta a las necesidades sanitarios que tenemos en Aragón y que no podemos cubrir. Dicho esto, con respecto a los asuntos que hay encima de la mesa, pues yo creo que hay algunos con los que no se puede estar más de acuerdo, y en el caso de la exclusividad, pues yo en este caso creo que la ministra, si abren la mano, podemos entrar en una... Podemos entrar en un escenario verdaderamente complejo. Yo creo que unos médicos que son jefes de servicio y cargos intermedios del sistema sanitario de salud, difícilmente por la dedicación que eso implica, pueden tener tiempo y energía para dedicarse a la medicina privada. Yo creo que, y además abriría un debate sobre qué pasa con las otras profesiones, dónde ponemos el límite, en qué profesiones se pueden compatibilizar el dedicarte a la sanidad, a la administración pública y dedicarte a la actividad privada, y una persona que es jefe de servicio o jefe de sección de nuestro sistema sanitario tiene acceso a unos recursos, a una preparación, a una formación, a una posibilidad de práctica médica que creo que los dividendos intelectuales y sanitarios que de ahí se obtienen tienen que estar en el sistema público de salud y no llevártelos a una clínica privada. Es un asunto controvertido, pero yo creo que en este caso creo que hay que poner límites. Creo que el Partido Popular tuvo con los médicos
un tropezón extraordinario en la legislatura que gobernó Luisa Fernanda Rudi al mandarlos obligatoriamente a la jubilación a los 65 años, y creo que esto puede ser una estrategia de congraciarse con un sector que en realidad era más afín a sus planteamientos y que se vio perjudicado por los recortes de aquel momento, pero creo que la solución no es la de permitir la compatibilidad abierta entre trabajar como jefe de servicio en el sistema público de salud y luego en el rato que te deja o con qué energía te vas a una clínica privada a ejercer por lo mismo. Genoveva, apuntabas que parte de defender esta postura se podría derivar de la necesidad de cubrir esos puestos de la pública y de la pública en este caso, que haría más falta que en la privada. ¿Crees que esto es así? ¿Qué opináis? Yo creo que efectivamente en el caso de Bancarel este planteamiento lo tiene más por la necesidad de profesionales que porque sea el sistema óptimo, pero aún así creo que es una línea roja difícil. Para que no se vayan a la privada. Para que se vayan a la privada y sobre todo para que estén en Zaragoza y no vayan a otros sitios. Claro. Pero es una línea roja para mí difícil de pasar. Y yo creo que como argumento es difícil de manejar al mismo tiempo, exigir, que a mí me parece correcto y me parece bien, esa jornada laboral de 35 horas y al mismo tiempo pedir que te dejen trabajar por la mañana en un sitio y por la tarde en la privada. Y más en el caso, como decía Genoveva, de jefes de servicio y de cargos y de personas que llevan a cargo plantillas y que imagino que serán muchas horas las que le tengan que dedicar, que poco tiempo más pueden tener. El estatuto marco que ha presentado la propuesta del Ministerio de Sanidad incluye además un complemento de dedicación exclusiva para aquellos mandos que se vean afectados por ese estatuto. Y con respecto a lo de trabajar 5 años en la pública, el Ministerio, según su nota de prensa, que siempre es así, dice que que lo deja en manos de las comunidades autónomas que puedan aplicar esa dedicación exclusiva. Pero en la línea de lo que decía Genoveva, a mí no me parece mal, porque es una forma también de enganchar a la gente cuando se han formado en un sistema que les ha ofrecido unos estudios de forma pública en la mayoría de los casos, sobre todo aquí en Aragón, donde la medicina está en la universidad pública, después haces un MIR, te formas en hospitales públicos y al final son una cantidad de recursos que están invirtiendo en tu formación que yo creo que tienen que repercutir en el servicio público de salud. Yo creo que aquí hay un asunto que es de pagar. Yo creo que efectivamente lo que se trata es de pagar a lo mejor de lo que se les paga en estos momentos con esos complementos que se ponen encima de la mesa, pero creo que la alternativa de compatibilizar a mí desde luego no me parece acertada, y sobre todo además porque se genera un conflicto con otro tipo de intereses, pero también con otro tipo de profesiones que ¿por qué no los arquitectos? ¿Por qué no los letrados? ¿Por qué no? Entonces se abre un conflicto ahí entre quien se dedica a la función pública a la actividad privada, todas lícitas, legítimas y con muchas posibilidades de desarrollo profesional. Entonces si optas por la privada, optas por la privada, y si optas por la pública, optas por la pública. Juan, no sé si quieres seguir por esta línea, pero quiero abrir otro melón, el de las guardias. También quieren limitar esas jornadas larguísimas de guardias en los hospitales, pero elige tú y da tiempo para todo. Pues por partes. Yo creo que hay dos visiones aquí contrapuestas claramente, y estoy muy de acuerdo con lo que han manifestado mis compañeros, en el sentido de que lo que intenta Mónica García seguramente pues es de alguna manera arreglar esta situación y ya pues intentar no parchear tanto. ¿Qué pasa? Pues que lo intenta, pero claro, el hecho de decir lo dejaré en manos de las comunidades autónomas, por ejemplo, lo de los 5 años, equivale a decir, que cada palo aguante su vela y cada uno haga lo que le dé la gana, con lo cual, yo tampoco sé si es parece sobre el papel, teóricamente, como decía Genoveva, que puede estar bien, pero luego... Y luego, pues respecto a lo que comentabas también, Iván, de si por un lado se piden 35 horas de reducción, de reducción de jornada a 35, pero por otro lado también se pide el poder trabajar. A mí lo que me parece fatal es que determinados cargos, que sí que, como en todas las profesiones, digamos de un determinado alto nivel, que lo compatibilicen con la privada. Me parece mal porque verdaderamente debería tener una dedicación exclusiva en algo tan no sé cómo decir, tan delicado como es el tema de la salud. Respecto a la jornada, pues la jornada no sé si antes estaba en 24, no lo sé, 24 horas parecen muchas, sobre todo si estás en urgencias, 24 horas sin pegar ojo, pues seguramente pues no estás igual de fresco si tienes que atender alguna urgencia. Si lo ponen, pues intuyo que será porque es preciso. Pero en todo caso, insisto, coincido con lo que decía Genoveva, se nos haría raro pues que a lo mejor algún miembro de
de la carrera judicial o de la abogacía del Estado ejerciese también en un despacho privado en sus horas libres, porque parecería un poco raro. Claro, hay otro tipo de intereses, pero claro, aquí la solución es invertir. Claro, el problema siempre es el mismo. Dinero. Hay que invertir dinero, exactamente, recursos. Invertirlos de verdad en el sistema público. Lo ideal sería tenerlo. Ahora, claro, cuando no existe tal sistema público o no llega, estamos viendo las listas de espera, que algunas son de fliparlo, pero entonces, lógicamente, el Estado tiene que recurrir a las privadas, ¿no? Otra cosa es que, ¿por qué no hay esos recursos, no? O sea, porque seguramente el problema se acabaría si los médicos estuvieran bien pagados. Estamos hablando de esto como si fuera la panacea, pero ¿cuántos médicos acaban la carrera y se van a otro país? ¿O enfermeros? ¿Por qué? Pues porque cobran 3 o 4 o 5 veces más y entonces lógicamente dicen, oye, pues aquí no me quedo, ¿no? Y que luego hay muchos problemas que se debaten en estos foros, pues, el Estatuto Marco, que al final son grandes acuerdos que afectan a todos los sanitarios por igual, pero la situación de los sanitarios es muy diferente. Lo debatíamos la semana pasada en este mismo programa, cuando se manifestaron los médicos porque pedían esos 8 minutos de reducción de jornada al día para llegar a las 35 horas, y yo decía que, pareciéndome lícito, creo que no tiene que ser esa la batalla. ¿Por qué? Porque mientras hay gente que pide rebajar esos 8 minutos al día, hay enfermeras en el mundo rural que trabajan 45 horas a la semana. Entonces, ¿por qué no se pone el foco ahí? ¿Por qué no se manifiestan las que de verdad están incumpliendo su jornada laboral y están haciendo más horas porque no se dejan a un paciente sin atender? ¿Por qué no se pone el foco en eso que realmente veo que es un problema y es donde hay que poner más medios económicos, humanos y también a nivel de infraestructuras para también conseguir fidelizar a los médicos en el mundo rural? Y desde luego por parte del Ministerio el reto que tienen es ser más facilitadores para abrir la mano en la formación de nuevos sanitarios. O sea, creo que siguen siendo muy cicateros en el número de plazas y en la concesión de licencias formativas, cuando ese es el verdadero problema que tenemos en la sanidad española, que es la falta de profesionales. Por lo tanto, creo que la ministra, donde debería de incidir y dedicarse con sus compañeros del Consejo de Ministros en las misiones que a cada uno y en las tareas que a cada uno le competen, para que podamos formar a más profesionales y no tengamos este estrangulamiento de médicos, enfermeras y sanitarios en general, que hace que estemos discurriendo fórmulas que no responden a un horizonte razonable y permanente de respuesta del sistema a las necesidades de la población. Sí, pero insisto, falta de profesionales, no te digo que no, pero también falta de condiciones adecuadas para esos profesionales. Y también me estoy refiriendo a las condiciones económicas y de conciliación y de otras muchas cosas. Estuvimos también en este mismo programa escuchando una enfermera que creo que estaba en Irlanda, que decía, es que ni me planteo volver a España. O sea, no me lo planteo porque, o sea, allí las condiciones, su salario era 3 o 4 veces superior y además tenía unas condiciones que aquí no podía encontrar. A lo mejor también tenemos que ir pensando en eso. O sea, porque claro, si la gente se va, es que irse parece que es, no, me voy allí porque estoy mejor. Oye, que es que irte a otro país, aprender otro idioma, escolarizar a tus hijos en otros... No es evidente. O sea, si lo haces es que porque posiblemente a lo mejor aquí pues no te llega, tal cual. Entonces yo creo que eso es lo que hay que afrontar ya pues con valentía. Otra cosa es que pues que se quieren afrontar tantas cosas y tan poco recurso, pues nada, luego hablaremos de qué pasa con este ingreso del salario mínimo vital y los impuestos. También hablaba nuestra compañera Nerea sobre esa figura de autoridad pública que se quiere dotar a los sanitarios, algo que ya pues, ocurrió con los profesores y de lo que hemos hablado. No sé qué os parece. Pues es que yo creo que es necesario, porque realmente las noticias de las que nos hemos hecho eco precisamente en este programa, de agresiones hacia los sanitarios, que no dejan de crecer. O sea, que cada vez haya más gente que dé rienda suelta a sus malos humores delante de personas que nos cuidan, que nos atienden, que nos dan respuesta en un momento en el que vamos en situación de extrema necesidad en algunos casos. O sea, realmente que la respuesta de algunos ciudadanos, en vez de agradecimiento y educación, sea la agresión, pues efectivamente hay que defender a nuestros sanitarios de esos riesgos y por lo tanto dotarles de la figura de autoridad, pues hace que las agresiones no se pasen tanto como un asunto menor, sino que tengan una respuesta y por lo tanto se fortalezca la posición del sanitario, que es que yo creo que hacía falta. De hecho, lo que es insólito es que todavía no estuviese recogido como tal.